hablamos ya sobre que los estados, los gobiernos no tienen amigos, tienen aliados, tienen socios comerciales. ¿Desde cuándo dio este vuelco Venezuela? ¿Fue con la ruptura o con la caída, mejor dicho, de la producción petrolera? ¿O cuál fue esa ruptura como tal? Mira, yo veo tres aspectos fundamentales. Venezuela, en primer lugar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la política internacional, siempre ha sido un país puertas abiertas y cara hacia el continente y al mundo. De hecho, cuando se hace análisis profundo del Mercado Común del Sur, Mercosur, yo recuerdo que muchos analistas discutíamos el tema de que se le atribuía básicamente el ingreso del Mercosur al expresidente Chávez, y es falso. El expresidente Rafael Caldera inició gestiones de negociación justamente con el expresidente Cardoso en el año 95. Era yo estudiante en la Universidad Central y formaba parte de intercambios académicos con las escuelas diplomáticas del continente. Y allí nosotros pudimos percibir cómo en ese momento el presidente Caldera veía con buenos ojos la posibilidad de expandir la visión de Venezuela más allá de lo que era el sistema de integración de la comunidad andina, y lo observó el Mercosur. O igualmente cuando se habla del caso Petrocaribe. En el caso del Petrocaribe existía el Acuerdo de San José o Pacto de San José. En ese Pacto de San José, Venezuela, México y Colombia, países productores de petróleo, tenían una política de abastecimiento y suministro de crudos y derivados a los países de Centroamérica y el Caribe. Entonces, ¿qué hizo allí Chávez? ¿Y dónde se da el marcaje? El marcaje se da primero en que se contempla constitucionalmente, artículos 153, 52, que la integración y la política internacional tienen una prioridad, es decir, se le da carga constitucional. En segundo lugar, había un liderazgo que tenía un impacto que era el del mismo presidente Chávez. Tenía una movilidad enorme a nivel del continente y a nivel global y ejercía él mismo de manera directa la diplomacia. Recuerdo que muchas personas decían en el año 2013, cuando Nicolás Maduro es propuesto como candidato, decían, bueno, es una persona que viene formado de la mano de Chávez. Yo decía, hay que tener mucho cuidado. La Cancillería. Exacto, porque la Cancillería como escuela es muy buena si tú desarrollas capacidades, actitudes, destrezas en la negociación, etc. Pero Nicolás Maduro creció bajo la sombra de Chávez. Quien conducía la política exterior era Hugo Chávez. Es decir, esto no fue así. Tú estuviste en la Cancillería de la República. Probablemente a lo mejor en algún momento pudiste compartir o conocer algún papel fundamental que tuvo Nicolás Maduro en ese cargo. ¿Crees de alguna forma que él desarrolló posibilidades o capacidades para ejercer la presidencia de la República? ¿Las tuvo, aprovechó esa oportunidad o no fue así? Yo creo que él aprovechó atributos que él tiene, que fue perdiendo con el ejercicio de poder, que era en primer lugar la capacidad de escucha y en segundo lugar la capacidad de conciliar. Recuerda que las personas que vienen del ámbito sindical de una u otra forma por naturaleza en la negociación están capacitados para poder conciliar, negociar, ceder. Eso se fue perdiendo con el ejercicio de poder. O sea, cuando la gente ejerce el poder, bueno, eso se ve. Dale a una persona poder y lo conocerás. Hay un proverbio que dice, dale poder al hombre y lo conoceréis. Y es así. Incluso uno lo ve en los círculos familiares, cuando una persona tiene otra posición, un cargo en una empresa, o tiene algún tipo de dinero, ya te empieza a ver como por encima del hombro, ¿no? Esas son las perversiones que puede tener el ser humano. Y efectivamente, yo creo que él se fue aprovechando de esa experticia, porque sí la tiene. A veces se menosprecia la capacidad que puede tener él desde el punto de vista de la inteligencia y de la astucia. Si no la tuviera, no estuviera allí todavía. ¿Ha podido ser mejor entonces? Ha podido ser mucho mejor si él hubiera tenido la humildad para poder conciliar y abrir espacios políticos, que no lo hizo el presidente Chávez. Porque siempre llaman, por ejemplo, yo escucho mucho que hacen llamados al diálogo, llamados al diálogo. El diálogo es una posición de conciliación, de entender, de ceder, no de imponer directamente. Tú no buscas convencer, tú buscas compartir, tú buscas conciliar. De una u otra forma el país es una mezcla de muchas cosas. Es decir, Alejandro, esto que me estás planteando es interesante, porque pudiera uno suponer que Nicolás Maduro desperdició una oportunidad de sus capacidades profesionales, de su experiencia, que a lo mejor no tuvo ni el mismo Chávez, ¿correcto? O sea, pudo haber hecho incluso un papel muchísimo mejor. Fíjate, los alemanes hablan de la Weltanschauung, no sé la pronunciación exacta porque no hablo alemán, pero eso significa un poco la visión del mundo desde tu formación profesional. Cuando tú te enfrentas a un periodista, el periodista te analiza una información. Un periodista va al cine
y va a ver una película y él analiza el contenido de la película. Sí, no la vemos igual que los demás. No la ves igual que un ingeniero, que el ingeniero va y la visión que tiene el ingeniero de la película, incluso la infraestructura es donde están las puertas de salida, y se va el arquitecto ve el diseño, un poco la experticia profesional, cuando llamamos profesionales de ejercicio de vida, porque Nicolás Maduro no tiene formación académica universitaria, pero bueno, eso tampoco es una limitante. La persona no se puede medir justamente por la formación académica, sino por su capacidad humana de negociar, de conciliar, de construir, de tener sentido común. Él tenía unas capacidades que no le tenía el presidente Chávez. El presidente Chávez tenía formación militar, y con esa formación militar de una u otra forma condujo la política venezolana desde la tesis amigos-enemigos, no adversario político, porque el adversario político es tu adversario, y en algún momento, como sucedió hoy en la Argentina, son adversarios muy duros. La política argentina es muy fuerte, pero el presidente Macri salió y dijo: señores, perdimos, tenemos que reflexionar. Y a su vez, por supuesto, pone en su discurso elementos políticos diciendo: esta suba del dólar se debe a que no hay confianza internacional, pues la política es así. Tú confrontas, pero confrontas con un adversario, no con un enemigo. O sea, el conflicto suma cero no existe. Y es hoy la grave situación que tiene Venezuela, que la oposición cayó en la trampa del presidente Chávez, porque se condujo siempre en el escenario de la polarización, y en la polarización política ganaba siempre el chavismo, y ganó el chavismo. Alejandro, quiero preguntarte también en cuanto a esta situación que desde hace 2 años está latente en Venezuela, que es a raíz de la constituyente, acaba de cumplir ya 2 años en este mes, en el pasado mes de julio. Hay precisamente una posibilidad latente de que se cree una nueva constitución en Venezuela, precisamente para eso es un órgano constituyente. Sin embargo, van 2 años y no conocemos ni siquiera un borrador, un proyecto constituyente. ¿Es un mito o es una realidad, según tu experiencia internacional, que la constitución del año 99 es la mejor o una de las mejores en el mundo? Y argumentamelo, por favor, si es necesario cambiarla. Mira, fíjate, yo participé como estudiante y como profesional recién egresado en el año 98 en el proceso intelectual de la Constitución, sobre todo en el ámbito internacional. Tuve la suerte de contar con maestros como el doctor Fermín Toro Jiménez, que es tataranieto de Fermín Toro el Prócer, uno de los mejores juristas en materia de derecho internacional público del país. Y cuando se dio la discusión de la Constitución del año 99, se dio realmente desde las bases, porque bien el sistema político había generado una crisis profunda, justamente derivada de una crisis económica del año 83, luego el Caracazo del 89, luego el año 92. Entonces, cuando tú analizas la Constitución de fondo, en su forma como se dio de una manera bastante constructiva, colectiva. Cuando tú me dices hoy que hay que hacer un cambio en la Constitución, bueno, habría que analizarlo a fondo. Esto que se llama Asamblea Nacional Constituyente, que se instauró creo que en el año 2016 o 2017, no recuerdo exactamente, es un adefesio y una burla a ese esfuerzo que se hizo desde el año 96, 98, 99, 2000, que incluso fue a referéndum. Y la gente pudo pronunciarse, y quien estaba de acuerdo votó sí, o quien no estaba de acuerdo votó no. En este caso ni siquiera ese proceso de elección de participantes en la constituyente tuvo una votación masiva, porque votaron básicamente los militantes del Partido Socialista o de partidos afines. Alejandro, tengo que hacer otra pausa comercial, 9:42 minutos de la mañana, ya volvemos con más de Punto de Corte Radio y con el politólogo Alejandro Sauce. Bien, 9:45 minutos de la mañana, ya estamos en nuestro último bloque del programa Punto de Corte Radio. Sin embargo, si quieren enviar algún mensaje de texto, lo pueden realizar a través del 0414-543-5382. 0414-543-5382. Alejandro Sauce, politólogo, estamos conversando sobre todo de estas relaciones internacionales de Venezuela. Te preguntaba sobre la Constitución. ¿Cómo ven en el mundo la Constitución de Venezuela, o cómo lo han visto durante estos últimos 20 años desde su fundación en el 99? Y me mencionabas que no era necesaria una reforma a la misma, ¿no? Sin embargo, aparentemente hacia allá vamos. Sí, yo no estoy de acuerdo en primer lugar con una reforma de la Constitución. Creo que la Constitución del año 99 se dio en un proceso de participación abierta, política, donde los sectores que la apoyamos, yo apoyé la Constitución del año 99, estuvimos de acuerdo en su aprobación, en su vigencia. Que hoy sea violada flagrantemente y de manera brutal por este gobierno es otra cosa. Y quienes la adversaron, incluso en su momento, luego entendieron y hoy son defensores de la Constitución. Yo me pongo del lado de esos defensores de la Constitución.
constitución hoy. ¿Y debe el pueblo venezolano ponerse del lado de esa... Por supuesto que debe ponerse del lado de la defensa de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional es el gran pacto político. Y ese pacto político contempla la posibilidad de que todos podamos convivir de manera armoniosa, democrática, participativa. Mira, uno de los lemas de la Constitución del año 99 fue la construcción de la democracia participativa y protagónica. ¿Dónde está el protagonismo hoy del pueblo venezolano? No existe. ¿Qué pudiera traer una nueva constitución hecha por, ya sabemos, esta ala bastante radical, de alguna forma, del gobierno de Nicolás Maduro? Sí. O sea, ¿qué pudiera traer una nueva constitución? Bueno, yo pienso, no sé, porque fíjate que eso es una caja de Pandora. En primer lugar, una elección en una asamblea constituyente en el año 2017, donde solo participó el partido de gobierno, no participó más nadie, donde no hubo observación. Y luego unos constituyentes que lo que hacen básicamente es legislar ipso facto, producto de la decisión que tomaron con relación a la Asamblea Nacional, porque allí perdieron una elección, y si ellos fueran demócratas realmente convivieran con una Asamblea Nacional y adversaran políticamente. ¿Cuál es la diferencia de los constituyentes del 99 y los de 2017? Muchos de los constituyentes del 99 hoy adversan a este gobierno justamente porque la raíz de ese proyecto era un proyecto democrático, de construcción, de participación. ¿Quiénes participaron en esa constitución del 99, a tu parecer? Es decir, ¿era gente capacitada, profesional? Por supuesto. La del 2017. Javier L. Chiguerra, Fermín Toro Jiménez, es decir, muchos constituyentes que venían de distintas posiciones políticas en la época de la Cuarta República, que eran vistos como adversarios políticos. Mira, yo recuerdo discusiones constitucionales donde estaba Fermín Toro Jiménez, Nelson Chiti Larroche, que era dirigente del Partido Social Cristiano Copey, una persona de mucha capacidad, fue mi profesor universitario también, Julio César Fernández, es decir, juristas que participaron y que su visión política no era justamente consona, tenían incluso diferencias ideológicas, pero plantearon un proyecto político de país. Así es. Ese proyecto se derivó, ese proyecto se transformó, ese proyecto se mimetizó a esquemas ideológicos exportados obviamente desde centros de poder, en este caso desde la República de Cuba, cuando se vio el proyecto bolivariano como un proyecto socialista y se habló entonces de que Bolívar era un socialista convencido. No, señor. O sea, Bolívar era un actor político que propiciaba la libertad. Incluso cuando tú analizas los textos económicos de Simón Bolívar abogaba por la libertad económica, a pesar de que hablaba de un Estado centralista para controlar algunos aspectos. Pero Simón Bolívar abogaba por la libertad económica, por el libre comercio. Por eso mismo Simón Bolívar tomó las posiciones que tomó con relación al Reino de España. Bueno, Alejandro, pero es que yo recuerdo incluso que aquí, en el seno del gobierno de Nicolás Maduro, se dijo que hasta Jesucristo era socialista. Sí, hay una manipulación perversa y hoy lo hacen. El tema de las sanciones es justamente eso. Pero los Estados Unidos, como un país, como una potencia global, bueno, toma decisiones de carácter político, eso es más que evidente, e implementa unas sanciones. Pero que tú me digas a mí que producto de las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos tenemos una crisis económica, no, señor. Eso comenzó mucho antes y se agudizó obviamente a partir del año 2013 en los indicadores que ellos mismos publicaron hace 4 meses atrás. Así es. Alejandro, sobre ese tema vamos a tener que citar, por supuesto, otra entrevista. Se nos acaba el tiempo en Punto de Corte Radio, pero por supuesto queremos agradecer tu presencia aquí en cabina en Radio Fe y Alegría, y por supuesto nos veremos pronto nuevamente por aquí. Son muchos temas que quedan al aire. Sí, así es. Yo creo que hay mucho que reflexionar. Es importante estar atentos. Yo creo que el pueblo venezolano tiene que estar consciente de la situación política. La reconstrucción forma parte de la suma colectiva. Weber hablaba en su teoría política de la tesis, la antítesis y la síntesis. Yo creo que Venezuela va a emerger una síntesis de construcción colectiva nacional, pues somos un país con todas las potencialidades. Alejandro Sauce, politólogo especialista en relaciones internacionales. Nosotros vamos, cuando son las 9:50 de la mañana, a nuestra siguiente sección.